Padre Celestial, juez justo y pastor de mi destino, me presento ante tu tribunal de gracia, activando hoy la poderosa armadura de los Salmos 90 y 1,23 y 35. Comienzo declarando con una voz que establece autoridad en los aires: disputa, oh Jehová, con los que contra mí disputan, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Hoy no vengo a defenderme con mis propias palabras ni con mis limitadas fuerzas, sino que me mudo ahora mismo al abrigo del Altísimo, haciendo de ti mi abogado defensor y mi castillo fuerte. Bajo el Salmo 91, decreto que no temeré al terror nocturno ni a la saeta de la calumnia que vuela de día, porque tú has puesto tu verdad como mi escudo y mi adarga. Señor, hoy el Salmo 23 es la garantía de mi paz en medio del conflicto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No me faltará justicia, no me faltará voz y no me faltará el valor para ver cómo tú aderezas mesa frente a mis angustiadores. Bajo el Salmo 35, decreto que tu ángel persigue a mis adversarios y que el camino de quienes intentan dañarme se vuelve oscuro y resbaladizo, mientras yo descanso bajo la sombra de tus alas. Familia, hay una revelación estratégica en esta unión de salmos. El Salmo 91 nos da la seguridad, el refugio. El Salmo 23 nos da la calma, el reposo, y el Salmo 35 nos da la venganza santa, la justicia de Dios. Muchos de ustedes han estado tratando de pelear sus propias batallas, desgastándose en discusiones y amarguras, pero la enseñanza del Salmo 35 es clara. Diga mi alma: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él? El protocolo del cielo exige que dejes de defenderte para que Dios pueda empezar a defenderte. Cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo, Salmo 91, dejas de ser un blanco fácil para convertirte en una propiedad privada del Rey. El pastor del Salmo 23 no solo te da pastos verdes, sino que usa su vara para apartar a los lobos que menciona el Salmo 35. La fe real consiste en decirle a Dios: yo me quedo quieto en tu refugio, mientras tú te levantas con el escudo y el pavés a pelear por mi nombre. Recuerdo el caso de Mark, un hombre en Ohio que trabajaba en una planta industrial y fue falsamente acusado por un supervisor envidioso de haber saboteado una maquinaria costosa. El caso escaló a niveles legales y Mark enfrentaba no solo el despido, sino una demanda millonaria y la destrucción de su reputación. Mark se sentía en el valle de sombra de muerte del Salmo 23. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación, decidió aplicar el Salmo 35. Cada noche se arrodillaba y decía: Señor, saca la lanza y cierra el paso a los que me persiguen. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Se visualizó bajo el Salmo 91, declarando que la mentira no tocaría su morada. Semanas después, durante una auditoría sorpresa, se descubrió una cámara de seguridad oculta que nadie sabía que funcionaba. El video mostraba claramente al supervisor manipulando la máquina y luego tratando de incriminar a Mark. El ángel de Jehová, que menciona el Salmo 35, hizo que el plan del malvado cayera sobre su propia cabeza. Mark fue ascendido y su honor fue restaurado. El pastor preparó la mesa justo cuando los enemigos pensaban que lo habían destruido. Padre, hoy aplico este decreto de pleito divino y protección absoluta sobre cada persona que se une a esta intercesión. Según el Salmo 35, yo anulo ahora mismo todo argumento falso, toda lengua mentirosa y todo complot que se haya orquestado contra tu avance. Bajo el Salmo 91, establezco que las plumas de Dios son tu blindaje contra la traición y la envidia. Señor, unge hoy la causa de tu pueblo. Según el Salmo 23, tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Yo decreto que hoy se levanta el escudo del cielo a tu favor. Los que buscaban tu mal se vuelven atrás
y son avergonzados, mientras que tú te alegras en la salvación del Altísimo. Siente ahora mismo cómo el peso de la batalla se transfiere a los hombros de Dios. Jehová es tu socorro y tu escudo. No tienes que gritar para ser oído, porque tu pastor conoce la intención del corazón de tus enemigos antes de que ellos hablen. Estás bajo la vigilancia del capitán de las huestes celestiales. Tu justicia no depende de un juez terrenal, sino de la fidelidad de aquel que prometió que ninguna arma forjada contra ti prosperará. El escudo está levantado, el pastor está al frente y el lugar secreto es tu garantía de victoria total. Seguimos hacia la segunda parte de esta intercesión, donde la confusión del enemigo abre paso a tu liberación definitiva. Elevamos esta oración a la segunda dimensión, el territorio de la confusión del adversario y la vigilancia angelical, donde el poder del Salmo 35 activa el despliegue táctico del Salmo 91 y la dirección inerrante del Salmo 23. Padre, en este momento de profundidad espiritual, invoco tu palabra que es martillo contra la roca. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Bajo la cobertura del Salmo 91, decreto que se levanta un torbellino espiritual que disipa todo ataque planificado contra tu salud, tus finanzas y tu paz mental. Si has sentido que el camino se ha vuelto resbaladizo, hoy el pastor del Salmo 23 toma tu mano y te afirma, mientras que para tus enemigos el camino se vuelve oscuro y de tropiezo por orden del Altísimo. Familia, hay una enseñanza militar en el espíritu que debemos comprender. El Salmo 35 no solo pide protección, pide intervención angélica hostil contra el mal. Sea su camino oscuro y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Muchos de ustedes han estado habitando bajo el Salmo 91, el refugio, pero han olvidado que ese refugio tiene un ejército asignado. El Salmo 91, 11 dice, «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Cuando unes esto al Salmo 35, entiendes que los ángeles no solo están para cargarte en manos, sino para acosar a la enfermedad, para perseguir a la escasez y para confundir a los que diseñan trampas legales en tu contra. El pastor del Salmo 23 no solo te lleva a aguas de reposo, él usa su vara para golpear al lobo que intenta acechar tu descanso. La enseñanza es que tu paz no proviene de la ausencia de conflictos, sino de la efectividad del ejército que te custodia mientras tú descansas en el abrigo del Señor. Pensemos en el caso de Jonathan, un contador en Chicago que trabajaba para una firma de construcción. Jonathan descubrió una serie de irregularidades financieras y sobornos que involucraban a los altos mandos de la ciudad y a los dueños de su empresa. Cuando se negó a firmar los estados financieros alterados, comenzaron a acosarlo. Le cortaron los frenos de su auto, recibía llamadas anónimas a medianoche y amenazaron con arruinar su carrera profesional mediante denuncias falsas ante el Colegio de Contadores. Jonathan se sentía en el valle de sombra del Salmo 23, sintiendo que en cualquier momento la oscuridad lo tragaría. Sin embargo, él decidió que su oficina y su hogar serían una extensión del Salmo 91. Cada mañana, antes de entrar a trabajar, ungía su escritorio y declaraba el Salmo 35. Señor, que el ángel de Jehová acose a los que me persiguen, que su propia red que escondieron los prenda. Sucedió que, durante una reunión donde intentaban obligarlo a renunciar bajo coacción, una redada inesperada del FBI, que llevaba meses investigando a los dueños por una pista que nada tenía que ver con Jonathan, entró en el edificio. Los mismos documentos que los dueños intentaban usar para incriminar a Jonathan fueron las pruebas principales que el FBI utilizó para arrestarlos a ellos. El camino resbaladizo que prepararon para Jonathan fue exactamente donde ellos cayeron. El pastor
preparó una mesa de justicia absoluta frente a sus perseguidores. Padre, hoy decreto que se desata una confusión santa en el campamento de tus problemas. Según el Salmo 35, yo declaro que toda red que el enemigo ha escondido para tus pies, ya sea una red de deudas, una red de enfermedades crónicas o una red de conflictos familiares, hoy se convierte en la trampa de quien la diseñó. Bajo el Salmo 91, establezco que los ángeles de Dios patrullan los 4 rincones de tu propiedad. Prohíbo que el destructor reconozca tu dirección, porque estás camuflado por la gloria del Altísimo. Señor, hoy haz que la saeta que vuela de día pierda su rumbo. Según el Salmo 23, tu misericordia me sigue. Decreto que hoy la persecución del mal se detiene y comienza la persecución del bien sobre tu vida. Siente ahora mismo cómo el aire se limpia, la opresión que sentías en el pecho, ese presentimiento de que algo malo iba a pasar, hoy es reemplazado por la seguridad de la vigilancia angelical. Jehová es tu ayuda y tu escudo. No tienes que mirar atrás con miedo. El ángel de Jehová está en la retaguardia, asegurando que nada te alcance. Estás bajo el régimen de protección de aquel que nunca duerme ni se adormece. Tu nombre está escrito en las palmas de sus manos, y quien intente tocarte se encontrará de frente con el escudo y el pavés del Dios de los ejércitos. La confusión huye de ti y persigue a tu adversario, la mesa sigue servida y el refugio del Altísimo es tu paz inquebrantable. Seguimos hacia la tercera dimensión de esta gloria, donde el rescate de la vida y la restauración del alma se manifiestan con poder. Nos adentramos con una autoridad espiritual inquebrantable en la tercera dimensión de esta intercesión de justicia, el territorio donde el clamor por el rescate del Salmo 35 activa la provisión sobrenatural del Salmo 23 bajo la vigilancia absoluta del Salmo 91 puta. Padre, en este momento de gloria, elevo mi voz por el alma de mis hermanos que se sienten atrapados en prisiones invisibles, por aquellos que dicen, como el salmista, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leoncillos. Hoy decreto, bajo el sello del Espíritu Santo, que se rompe todo cautiverio emocional, financiero y físico. Bajo la cobertura del Salmo 91, declaro que no hay lazo del cazador que pueda retenerte, porque el pastor del Salmo 23 hoy unge tu cabeza con el aceite de la liberación, restaurando tu alma de los estragos del combate y preparando para ti un banquete de restitución justo en el lugar donde el enemigo intentó devorarte. Familia, hay una enseñanza profunda que debemos asimilar en este nivel. La protección de Dios no es solo un muro pasivo, es un rescate activo. El Salmo 35 nos habla de leoncillos que buscan destruir nuestra vida, representando esos problemas que rugen con fuerza, que muestran los dientes a través de deudas, de diagnósticos terminales o de traiciones familiares. Pero el Salmo 91 nos asegura que sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. La enseñanza aquí es que tu posición en el abrigo del Altísimo te da una jerarquía espiritual por encima de tus circunstancias. Muchos de ustedes han estado huyendo de los leones, olvidando que el pastor del Salmo 23 tiene el control total del valle. El rescate divino no ocurre cuando el problema desaparece milagrosamente por sí solo, sino cuando tú decides que no serás más una presa, sino un hijo que confía en el brazo fuerte de su padre. La fe del Salmo 35 es la fe que se atreve a decir, Señor, tú eres el único que puede sacarme de este foso y en ti descanso. Pensemos en el caso de Elizabeth, una mujer en el estado de Washington que heredó una pequeña empresa familiar tras la muerte de su padre. Poco después de tomar las riendas
descubrió que un grupo de inversionistas locales, actuando como verdaderos leoncillos, habían orquestado una serie de deudas ficticias y demandas legales para forzarla a vender la propiedad por una fracción de su valor. Elizabeth se sentía acorralada, sin recursos para pagar abogados de alto nivel y con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ella sentía que caminaba por el valle de la sombra de muerte cada vez que entraba a su oficina. Sin embargo, Elizabeth decidió que su oficina sería un altar. Cada mañana ungía las puertas y declaraba el Salmo 35. «Rescata mi alma de sus destrucciones, Señor». Se visualizó bajo el Salmo 91, haciendo de Dios su esperanza y su castillo. Aplicó el Salmo 23, confesando que no le faltaría nada, porque su pastor era el dueño de todo. De la nada, un antiguo empleado de su padre, que había guardado documentos contables originales de hace 30 años por pura nostalgia, apareció en su puerta. Esos documentos probaban que las deudas eran fraudulentas y que los inversionistas habían falsificado firmas. El rescate fue total. Elizabeth no solo conservó la empresa, sino que los leoncillos tuvieron que pagarle una indemnización masiva por daños. El pastor aderezó mesa frente a los que intentaron devorar su herencia. «Padre, hoy aplico este decreto de rescate y restauración profunda sobre cada vida que se une a esta intercesión. Según el Salmo 35, yo declaro que el Señor rescata hoy tu alma de la depresión, de la ansiedad y de la ruina. Bajo el Salmo 91, establezco que toda trampa que ha sido cavada para tu caída se convierta en la tumba del plan del enemigo. Señor, hoy unge los huesos secos de tu pueblo, restaura la alegría que el conflicto les robó. Según el Salmo 23, tu bondad y tu misericordia nos persiguen. Yo decreto que hoy se detiene el acoso de la escasez y comienza el acoso de la bendición. Declaro que saldrás del foso con la frente en alto, no por tus méritos, sino porque aquel que te escogió no permitirá que tus enemigos se alegren de tu caída. Siente ahora mismo cómo el Espíritu Santo fortalece tus rodillas y levanta tu cabeza. El Señor es tu socorro y tu escudo. Ya no eres una víctima de las circunstancias, eres un testigo de la redención divina. No importa cuántos ruidos de leones escuches en la noche, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor para asegurar que tu vida sea preservada. Estás bajo el cuidado del pastor que da su vida por las ovejas y su vara hoy pone límites al destructor. Tu alma es redimida de la angustia, tu mesa está siendo servida con manjares de paz y el refugio del Altísimo es tu seguridad inexpugnable. El rescate ha llegado, el valle se ilumina con su gloria y la victoria del justo es sellada hoy con el fuego de su presencia. Seguimos firmes hacia la cuarta dimensión de esta oración, donde la gratitud pública y el triunfo sobre la calumnia se vuelven tu nuevo cántico. Nos adentramos con un ímpetu de victoria inquebrantable en la cuarta dimensión de este decreto soberano, el territorio donde la vindicación pública y el silencio de los calumniadores se manifiestan, uniendo la justicia del Salmo 35, el blindaje del Salmo 91 y la honra del Salmo 23. Padre, en este momento de la intercesión, levanto un clamor por todos aquellos que han sido juzgados injustamente, por los que han sido blanco de campañas de desprestigio, por quienes han visto cómo personas en las que confiaban se han vuelto contra ellos con palabras de doblez. Tu palabra en el Salmo 35 dice con una autoridad que corta el aire: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas, ensancharon contra mí su boca, dijeron: Ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Bajo el Salmo 91, decreto que estas palabras engañosas no tienen poder para penetrar el muro de fuego que te rodea. Ninguna saeta de calumnia lanzada desde la oscuridad de una traición podrá tocar tu reputación, porque el pastor del Salmo 23 hoy unge tu cabeza con aceite delante de ellos
haciendo que la verdad resplandezca como el sol del mediodía. Familia, mediten en la profundidad de este nivel de protección. El Salmo 35 nos muestra que Dios no solo nos libra del peligro físico, sino que también pelea por nuestra honra. Hay personas que no usan armas de fuego, sino armas de lengua, guiñan el ojo, murmuran en los pasillos, envían correos malintencionados o siembran dudas sobre tu integridad. La enseñanza aquí es que tu silencio en el abrigo del Altísimo, Salmo 91, es más elocuente que 1000 explicaciones humanas. El Salmo 23 nos enseña que el pastor prepara la mesa en presencia de esos mismos angustiadores. Dios no te esconde de ellos para bendecirte, Él los obliga a mirar cómo te bendice. El Salmo 35, 23 dice: «Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para mi causa». La fe consiste en saber que mientras ellos ensanchan su boca para criticarte, Dios ensancha tu territorio para prosperarte. La vindicación no es que ellos sean destruidos, sino que ellos tengan que reconocer que la mano del Altísimo está sobre ti. Pensemos en el caso de Robert, un hombre en el estado de Pensilvania que trabajaba como gerente de una importante cadena de suministros. Un grupo de subordinados, celosos de su ascenso y de su ética de trabajo, crearon una red de rumores falsos, acusándolo de desviar fondos para uso personal. Presentaron testimonios falsos ante la junta directiva y Robert fue suspendido de su cargo mientras duraba la investigación. Robert se sintió profundamente herido por la traición. Sentía que el guiño del ojo de sus enemigos lo perseguía. Sin embargo, Robert decidió no pelear con sus manos. Se refugió en el Salmo 91, declarando que Dios era su castillo y su verdad su escudo. Cada día oraba el Salmo 35. «Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí». Sucedió que, durante la investigación, uno de los que conspiraba contra él, sintiendo el peso de la culpa y la confusión que el ángel de Jehová suele enviar al campamento del malvado, confesó todo el plan ante el Departamento de Recursos Humanos. No solo Robert fue reinstalado con honores, sino que le ofrecieron una vicepresidencia regional. El pastor aderezó una mesa de ascenso justo frente a los que intentaron enterrar su carrera. Sus enemigos tuvieron que bajar la cabeza mientras Robert era honrado públicamente. Padre, hoy aplico este decreto de vindicación y restauración de la honra sobre cada persona que ha sido difamada. Según el Salmo 35, yo declaro nula toda palabra engañosa, todo chisme de oficina, toda calumnia familiar y toda mentira legal lanzada contra ti. Bajo el Salmo 91, establezco que el escudo de la verdad de Dios desvía los dardos de fuego de la lengua malvada. Señor, despierta hoy para hacer justicia a tu pueblo, que no se alegren de ellos los que los aborrecen sin causa. Según el Salmo 23, tu copa rebosa de favor. Yo decreto que hoy se aclara tu nombre, se restaura tu prestigio y se abren las puertas que la mentira intentó cerrar. Los que dijeron, ea, ea, verán con sus propios ojos cómo el Señor levanta tu cabeza y te posiciona en lugares de influencia. Siente ahora mismo cómo se rompe la opresión de la vergüenza injusta. El Señor es tu socorro y tu defensor. No tienes que gastar tus energías defendiéndote de sombras. El juez justo está tomando acta de cada palabra dicha contra ti. El ángel de Jehová persigue la mentira hasta que la saca a la luz. Estás bajo el cuidado del pastor que restaura el alma y el honor de sus ovejas. Tu nombre está bajo la protección del Altísimo y ninguna plaga de calumnia tocará tu morada. La verdad resplandece, los labios mentirosos enmudecen, tu mesa de honor está siendo servida y el refugio del Omnipotente es tu paz absoluta. Seguimos firmes hacia la quinta dimensión de esta gloria, donde el triunfo final y el cántico de regocijo se sellan para siempre. Llegamos al sello final,
a la quinta dimensión de este decreto inquebrantable de justicia y protección, el punto donde la eternidad del Salmo 23, la seguridad habitacional del Salmo 91 y la exaltación triunfante del Salmo 35 se amalgaman en un solo estruendo de victoria que retumba desde las cortes celestiales hasta los cimientos de tu realidad física. Padre, en este cierre de gloria invoco la culminación de tu palabra que dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu lor todo el día. Hoy decreto que este no es el final de una oración, sino el nacimiento de una temporada de testimonio público, donde el mundo tendrá que reconocer que quien habita bajo la sombra del Omnipotente no puede ser derrotado. Bajo el Salmo 91, confieso que ya no eres un visitante en la presencia de Dios, sino un residente permanente del lugar secreto. Y según el Salmo 23, el bien y la misericordia han recibido la orden irrevocable de ser tus escoltas personales, tus guardaespaldas celestiales, que te seguirán y abrirán brecha para ti hasta que cruces el umbral de la casa del Señor por largos y eternos días. Reflexión. El cántico de los que aman tu justicia. Familia, hay una enseñanza final que debemos grabar a fuego en nuestro espíritu para caminar en una victoria continua. El Salmo 35 termina con un mandato de alegría y gratitud pública. Dios no te libra solo para que estés tranquilo en un rincón. Él te libra para que tu lengua hable de su justicia todo el día. Muchos pierden la eficacia de la protección del Salmo 91 porque, después de recibir el milagro, vuelven al lenguaje del temor o al silencio de la ingratitud. El Salmo 23 nos dice que tu copa está rebosando. Una copa que rebosa es una copa que bendice a los que están alrededor. Es una vida que se convierte en un faro de esperanza para otros que aún están en el valle. La enseñanza aquí es que la exaltación de Dios es tu mayor blindaje. Cuando tú decides que el centro de tu vida no es el problema que te persigue, sino el Dios que te defiende, el enemigo pierde todo acceso legal a tu mente. La fe del Salmo 35 es una fe que canta antes de ver la sentencia final, porque sabe que el juez ama la paz de su siervo. Si Dios ama tu paz, Él no permitirá que la guerra de tus enemigos prospere. Tu alegría es la evidencia de que has confiado en el nombre santo, y esa alegría es un arma que confunde al campamento del malvado. Caso de la vida real. El triunfo de la familia Harrison en el corazón de Texas. Recuerdo la historia de la familia Harrison en un pequeño pueblo de Texas. Eran dueños de una modesta empresa de transporte que comenzó a prosperar de manera inusual. Esto despertó la envidia de un competidor poderoso que utilizó influencias políticas locales para bloquear sus rutas, imponerles multas falsas y sabotear sus contratos principales. Los Harrison se vieron al borde de la bancarrota total, con sus camiones detenidos y sus empleados asustados. Parecía que los leoncillos del Salmo 35 finalmente habían ganado. Sin embargo, los Harrison decidieron que no pelearían en las cortes de la tierra antes de ganar en las cortes del cielo. Cada noche se reunían en su garaje vacío, se tomaban de las manos y declaraban el Salmo 33. Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Se escondían en el Salmo 91, declarando que ninguna plaga económica tocaría su morada, y terminaban con el cierre del Salmo 35, cantando y alegrándose como si ya hubieran ganado. Sucedió que una investigación estatal por corrupción, que se originó en la capital del estado por un asunto totalmente ajeno, llegó hasta su pueblo. Al revisar los libros del competidor, los auditores encontraron las pruebas de los sobornos pagados para perjudicar a los Harrison. No solo les devolvieron sus rutas, sino que la ciudad tuvo que pedirles disculpas públicas y otorgarles el contrato de logística más grande de la historia del condado.
El pastor preparó una mesa de honra que los Harrison no pudieron haber construido con sus propias manos. Su lengua habló de su justicia y hoy su empresa es un ministerio que alimenta a cientos. Dios amó la paz de sus siervos y los exaltó frente a todos. El sello final de la victoria y el cántico del redimido. Padre, hoy pongo el sello de victoria absoluta y gratitud eterna sobre cada vida que ha navegado por estas 5 dimensiones de oración. Si el enemigo pensó que terminarías este día en vergüenza, hoy el Salmo 35 te entrega un manto de alegría y vindicación. Decreto que la espera angustiosa se termina hoy. Entra la temporada de ver a Dios levantarse con el escudo y el pavés a tu favor. Bajo el Salmo 91, establezco que tu casa es un territorio de paz invulnerable, donde el mal no tiene jurisdicción. Señor, sella hoy los labios de los calumniadores y abre la boca de tu pueblo para cantar el cántico nuevo. Según el Salmo 23, declaro que no solo habitarás en la casa de Jehová por largos días, sino que caminarás en la tierra de los vivientes como un testimonio andante de que no hay nadie como Jehová, que libra al afligido del más fuerte que él. Yo decreto que hoy recuperas el territorio perdido, restauras la honra pisoteada y recibes la provisión multiplicada. La misericordia de Dios es ahora tu realidad y su justicia es tu estandarte. Siente ahora mismo cómo la gloria de Dios desciende sobre ti, sellando este decreto. Has orado, has creído y ahora vas a ver. El ángel de Jehová está a tu derecha, el pastor va delante de ti y el Altísimo es tu retaguardia. No serás movido, no serás avergonzado y no serás detenido, porque el juez justo ha dictado sentencia a tu favor. La mesa está servida, la victoria es total y el nombre de Jehová es exaltado hoy en tu vida para siempre. En el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.